Muy buenas noches. Les saluda el apologista Max Robert Calvo desde la ciudad de Nueva York. Soy costarricense, estadounidense y vivo aquí radicado aquí en la Gran Manzana. Y el día de hoy voy a tener un debate aquí con el predicador Diego Six sobre un tema, un debate multitemático. Así que no se despeguen de la pantalla, que esto va a estar buenísimo. Y recuerden, como yo siempre digo, yo no debato para convencer a mi oponente, no, sino para enseñar a mis hermanos católicos a conocer su fe. Gracias, hermano Boneres, por haber aceptado esta moderación, también a Darío y también a Diego, sí, por haber aceptado pues, esta invitación al debate, y espero que el debate se desarrolle de la forma más respetuosa posible y que todo sea para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a todos mis hermanos católicos que están dando presencia aquí en mi TikTok. Adelante. Predicador Diego, adelante, por favor, presentes. ¿Qué tal? Buenas noches, bendiciones, Dios les bendiga. Mi nombre es Diego, para los que no me conocen, soy de Guatemala, pertenezco a la misión evangélica del Príncipe de Paz y será un gusto poder estar con ustedes el día de hoy. Saludos a todos. 3, 2, 1 y la Virgen te proteja. Vamos. Empiezo ya. Diego Sic, directo del grano. Pregunta, ¿qué es la infalibilidad papal según como lo define la Iglesia Católica? Según lo que usted ha escuchado, ¿qué es la infalibilidad papal? ¿Cómo usted la entiende según la Iglesia Católica lo define? Adelante. Diego, que no puede equivocarse cuando da ex cátedra en cuestiones de dogma y doctrinas. No puede equivocarse, es infalible. Ok, exclusivamente para eso, perfecto, ok. Segunda pregunta, ¿sabe usted la diferencia entre infalibilidad ontológica e infalibilidad asistida? ¿Sí o no? ¿Sabe usted la diferencia entre los dos? Infalibilidad ontológica e infalibilidad asistida, ¿sabe la diferencia? ¿Sí o no? No precisamente, no. No lo sabe, se lo voy a explicar. Infalibilidad ontológica, solo Dios es infalible ontológicamente, punto. En todos los aspectos. Infalibilidad asistida significa que la iglesia es infalible solamente, no en todo, solamente cuando define una doctrina, como usted dijo, es cátedra. Cuando propone una doctrina para hacer creer. Eso fue lo que le dije. Ok. Siguiente pregunta, perfecto. ¿Fue infalible la iglesia cuando determinó en el concilio de Jerusalén que los gentiles convertidos al cristianismo no tenían necesidad de someterse al rito de la circuncisión para ser parte del cristianismo? ¿Fue infalible la iglesia? ¿Sí o no? Sí, porque utilizaron la escritura, no fue idea de ellos, utilizaron la escritura. Ok, ¿en qué parte usaron las escrituras? ¿Qué libro usaron para determinar que los gentiles convertidos al cristianismo no tenían que circuncidarse? ¿En qué libro usaron? Libro, capítulo y versículo. Ok, en el versículo 28, cuando dijeron que se apartasen de los ídolos, eso está en Levítico, apartarse de ahogada de sangre, Génesis 9, ¿qué más? No, está en Levítico 17. Señor, ¿en qué libro del Antiguo Testamento se basaron los apóstoles para determinar que los gentiles convertidos al cristianismo no tenían que circuncidarse? En el Antiguo Testamento no existía el cristianismo. ¿En qué libro se basaron para tomar verso 8, el apóstol, permítame, el apóstol Pedro dijo en el versículo 8 que así como nosotros alcanzamos la gracia, ellos también. Cristo enseñó la gracia. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que no cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Creer, gracia, eso es gracia. Vuelvo y le hago la pregunta. Gracia, ¿En qué parte del Antiguo Testamento dice que los gentiles convertidos al cristianismo no tienen necesidad de circuncidarse? ¿En qué libro del Antiguo Testamento está esa información, Diego? Las palabras de Cristo. Cristo vino a establecer el evangelio y ahora somos salvos por gracia. ¿En capítulo 15? ¿Dónde dice eso? Juan dice, todos tomamos gracia sobre gracia. En el capítulo 1 de Juan. Juan dice, todos tomamos gracia sobre gracia. No puedo decirlo. Siguiente pregunta. No está en ninguna parte del Antiguo, no puedo contestar. Siguiente pregunta, Diego Sic. ¿Fue infalible la iglesia cuando a través del Papa y los concilios se definió que en Cristo hay dos voluntades divinas y humanas, no opuestas entre sí, sino cooperantes? O si no, ¿en qué parte de la Biblia dice que Jesucristo tiene dos voluntades? ¿Quién definió eso? Está en la Biblia, Señor. Está en la Biblia, Mateo capítulo 26, versículo 39. Dice, Mateo 26, 39. ¿Dice? Mateo 26, 39. Dice, Señor, dice, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo, sino como tú. Y luego en Juan ¿en dónde dice porque no he venido a hacer la voluntad. Señor, ¿en dónde Cristo dice que no sean las voluntades?
Ok, ahí lo dice implícitamente. En Juan lo dice explícitamente, porque no he venido a hacer mi voluntad, sino la Mi voluntad del voluntad. que me Sí, envió. sí. Ahí ¿Dónde está. dice? Dos, ¿Dónde? Sí, dos sí, voluntad sí, sí, divina, sí. voluntad humana. Sí. ¿En dónde Jesucristo dice que tiene dos voluntades? Él dice que no se haga mi voluntad, no dice que no se hagan mis voluntades. ¿Dónde dice voluntades, Señor? Gracias. Libro, capítulo y versículo. No su opinión gratuita, gracias. En Juan capítulo 6 dice, Sí. porque no he ¿Qué dice? venido a hacer mi voluntad, sino Ajá. la voluntad del que me Mi envió. voluntad. ¿Y cuál era esa voluntad? ¿La humana o la divina? De él. ¿De qué voluntad está hablando él? ¿De la voluntad de humana o divina de Jesucristo? Voluntad humana, la humana, Él no vino porque a hacer dice su voluntad en humana. Filipenses capítulo 2, versículo 4 en Interesante. adelante, dice que se hizo hombre. Él no vino a hacer su voluntad Filipenses humana. capítulo 2, versículo 6 en adelante. Ajá. O sea, Jesucristo no vino a hacer su voluntad divina, solo su voluntad humana, Diego Sick. No. Usted me está preguntando que dónde puedo Ajá. probar que Cristo tenía una voluntad divina, voluntad humana. Ahí le probé. ¿Y en qué parte Porque de la Biblia Dios, dice que Jesucristo Dios tiene Todopoderoso voluntades? no puede tener. Juan capítulo 6 dice, no ha venido a ser la voluntad de mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Del que No me dice envió. mi voluntad. de mi Bueno, Padre. le voy a contestar. Ya que usted no me puede contestar ¿Por por la qué- Biblia, por en qué eres ninguna Dios? parte, Eres señor, Dios. le voy a decir una cosa. La unión Eres hipostática Dios. no está en la Biblia. En ninguna parte de la Biblia Cristo dice que tiene dos voluntades. Le voy a decir cómo, porque usted cree que Cristo tiene dos voluntades. Gracias a la Iglesia Católica. El Papa Agatón lo definió y también el Concilio de Constantinopla. 3 de Constantinopla, dice así, y predicamos igualmente en él, dos voluntades y dos operaciones naturales, sin división, ¿Y dónde sin dijeron los confusión, apóstoles sin que yo separación, para sin ser confusión? salvo necesito creer eso? Ok, siguiente pregunta, Diego Sig. ¿Fue infalible la iglesia cuando determinó? No, esa pregunta ya la hice. Siguiente pregunta. ¿Fue infalible la iglesia cuando a través del Papa y los concilios se definió que en Cristo hay dos? Esa pregunta también la hice. No, se me están acabando las preguntas. Esa pregunta ya se la hice. Pero esta pregunta no se la he hecho todavía. Fíjense esta pregunta. ¿Fue infalible el magisterio de la iglesia cuando recopiló, reunió, estableció y determinó en un concilio cuáles libros habrían de ser parte del canon bíblico? ¿Sí o no? ¿Fue infalible la iglesia católica cuando tomó esa determinación del señor Diego Sig? El Espíritu Santo que guió a ellos es el infalible, no el humano, el Espíritu Santo. Pero fueron los padres apostólicos, no fue la Iglesia Católica, para su información, ¿ok? Pero se contradice porque usted dijo anteriormente que la iglesia fue infalible en el concilio de Jerusalén cuando determinó que los gentiles no tenían que convertirse y ahora dice que no es infalible. Nunca ¿Es dije eso, infalible o no es infalible, nunca señor dijo Diego Sig? pero eso no es la Iglesia Católica, Señor, son los apóstoles. De ahí Está no grabado. tiene que ver nada la Iglesia lo siento Católica allí. mucho. Esos son los Está apóstoles. grabado, Son los señor Diego Sig. apóstoles. Luego le hago la pregunta. Pero usted no ¿Fue dijo infalible católica, el dijo magisterio de la iglesia iglesia. católica cuando recopiló, reunió y determinó el canon bíblico, sí o no, señor? No fue la Iglesia Católica, fueron los padres. Comenzando ¿qué fue padres? todo un proceso. ¿Qué Marción, padres? luego fue Atanasio de Alejandría. ¿Qué padre? Me dicen En su nombres. carta festal en el 366. Atanasio de Alejandría fue el que dio la primera, en su carta festal, dio los primeros 27 libros. Atanasio de Y Alejandría. luego Agustín de Hipona, Sí. Agustín de Hipona en el Sí, 397 claro. lo reafirma. Sí, San Atanasio de Alejandría y Agustín de Hipona, dos obispos católicos, por cierto, no evangélicos. Vamos Mira, a ver su el rato. erudito. Vamos a ver el rato. Al Ok. rato lo vamos a ver. Su erudito bíblico, estoy hablando yo, gracias. Su erudito bíblico y escritor teólogo protestante F.F. Bruce, en su libro El Canon de las Escrituras, autor de 43 libros, escribe: el concilio de Hipona, concilio católico, por cierto, no protestante. El concilio de Hipona estableció los límites de los libros canónicos según las líneas aprobadas por San Agustín mismo. Las resoluciones de este concilio se han perdido, pero fueron resumidas en las del tercer concilio de Cartago del año 397. Escuche, un concilio provisional. Parece que estos fueron los primeros concilios de la iglesia en los que hubo una decisión oficial del canon. Y esto lo dice en su libro El Canon de las Escrituras, página 96. Él dice, y esos concilios fueron católicos. Dice Veremos que al rato, su erudito veremos al rato. ¿Lo va a refutar a su erudito veremos al rato. protestante? Se supone que su erudito sabe más que usted, se supone, ¿verdad? Él es un erudito, usted no lo es. ¿Qué cosa, verdad? Lo veremos al un rato. erudito protestante, señor, sí, nos vemos al rato. Siguiente pregunta. ¿A cuál autoridad infalible deben recurrir los evangélicos para resolver una disputa sobre un asunto doctrinal o verdad de fe? Repito la pregunta. ¿A cuál autoridad deben recurrir los evangélicos para definir una disputa sobre un asunto doctrinal? ¿A qué autoridad, señor? Señor Márquez, nunca se ha negado de que Dios pueda utilizar a los hombres, pero Conteste la entonces pregunta. los hombres, ¿cómo se van a guiar? Por la palabra de Dios. Los hombres que los van a a la instruir, Biblia. su Tienen que recurrir a la guía, su Biblia. autoridad, Ok. la palabra de Dios. Pero, obvio, excelente, no, quizás excelente al respuesta. tripitraca, quizás. Ya respondió.
Pero usted está contradiciendo a sus propios eruditos protestantes, porque el reformador Juan Calvino, en su obra Institución de la Religión Cristiana, libro 4, dice algo diferente a lo que dice usted. Dice así: de buen grado les concedemos que si hay disputas acerca de un dogma, no existe mejor y más cierto que reunir un concilio de verdaderos obispos. Ahí no dice pastores evangélicos de la Iglesia Príncipe de Paz, no dice eso, dice obispos católicos, obispos, ahí no dice pastores evangélicos. Lo siento mucho que su propio erudito lo esté refutando a usted en su libro No me Institución importa de lo que diga Juan Religión. Calvino, me tienes en cuidado lo que diga Juan Si Calvino. tienes sin cuidado. Entonces, aquí tenemos que, la siguiente pregunta, ¿a quién tenemos que creerle? ¿A un erudito como Juan Calvino o a usted, señor pastor? ¿Quién de los Palabra dos de tiene la Dios, razón? palabra de Dios, palabra. Y Juan Calvino no está por encima, nadie está por encima de la palabra de Dios. Siguiente pregunta. Nadie. Ahora, siguiente pregunta. Ya que usted habló de la Biblia, ¿en qué parte de la Biblia dice que la Biblia resuelve un conflicto cuando dos evangélicos no se ponen de acuerdo en una doctrina, Diego? Sí. Hasta donde se está hablando de infalibilidad. Está hablando de ¿En qué infalibilidad. libro Hasta donde de sé. la Biblia dice que la Biblia resuelve conflictos teológicos? Libre Hasta capítulo. donde No sé, se usted puede está hablar. cuestionándome infabilidad. Me ¿En está qué libro cuestionando dice? infabilidad. ¿En qué libro dice? De su magisterio, infabilidad. Ese Ok. no es el tema de sus 10 No minutos. puedo Me extraña que no responder sepa. la pregunta. No puedo responder la pregunta. Con eso termino mi tiempo. Adelante, moderador. Ahora sí, ya está Ahora sí. solo. Vamos a hacer lo Muy siguiente. Yo voy a llevar el tiempo. Yo sé manejar muy bien esto. Ok, Yo entonces sé yo muy voy a bien. manejar mis 10 minutos también. Pero si yo veo que tú te estás pasando, yo también te voy a decir. Y si tú ves que yo me paso, No. también dilo. Yo manejo bien esto. Yo voy a Muy manejar bien. mi tiempo también. Ok, bueno, entonces. Yo vamos manejo a- mis 10 minutos a mi manera. Si yo hago 100 preguntas, 2 preguntas, Oh, tu no, sí, pregunta sí, es sí. problema mío. Pero ni tú Problema y yo mío. no podemos. Oh, no, tú vas a hacer la pregunta que tú quieres, yo también. Pero no, ninguno de los dos nos podemos pasar de los 10 minutos. Ojo con eso. Porque si tú te Perfecto. pasas, yo No, también me voy a no. pasar. Yo tengo. No Ok, te preocupes, comienzo. yo también tengo. Ok. Yo también tengo. Ok. Ahorita Entonces, dime te voy cuál a- es el tema al cual tú me vas a Te voy a interrogar mí. cuestionar la escritura, la tradición, escritura y tradición, ¿ok? Escritura y tradición. Perfecto, Correcto. perfecto. Muy bien. Comienzo. ¿Listo? ¿Listo? 3, 2, 1. Ya. Dice en 1 de Pedro 4:11, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Para usted, señor Max Roper, ¿qué es palabra de Dios? Palabra de Dios es el mensaje transmitido, mensaje que el Señor le transmitió a los apóstoles y esos a sus legítimos sucesores. Palabra de Dios no se refiere exclusivamente a la Biblia, aunque la Biblia simplemente es palabra de Dios, pero también las enseñanzas orales de los apóstoles se considera palabra de Dios, porque antes que fueran puestas por escritas, se transmitían oralmente. ¿Alguna persona que esté hablando no basado en las escrituras o en la tradición de los apóstoles es palabra de Dios? Si está hablando en contra de las escrituras y en contra de la tradición, no es palabra de Dios. Perfecto. Muy bien. ¿Cómo usted se constata de que alguien está hablando en nombre de Dios o está dando una doctrina que sea parte del Evangelio? ¿Qué regla? ¿Cómo usted lo regula para probar que es palabra de Dios? Excelente pregunta. Primera de Timoteo dice, la iglesia es baluarte y columna de la verdad. Por lo tanto, si la iglesia es baluarte y columna de la verdad, pues yo confío en que esta iglesia que Dios establece como baluarte y columna de la verdad es la que va a regular qué es lo que las personas deben de creer y no deben de creer. Y si una persona se está desviando de la fe, esta iglesia lo va a establecer porque está siendo guiada por el Espíritu Santo. Esta iglesia, el que regula si es palabra de Dios, también, ¿qué método usa esta iglesia? ¿Tiene algún método o es guianza directamente de Dios, la iglesia? La iglesia estudia la palabra de Dios y con la guía del Espíritu Santo, el Espíritu Santo la guía a que esta iglesia establezca normas adecuadas para cada cristiano, para que el cristiano sepa qué reglas debe seguir y qué reglas hermenéuticas no debe de seguir. Guiada, por supuesto, porque sin el Espíritu Santo no se puede hacer absolutamente nada. Se necesita fundamentalmente la guía del Espíritu Santo. Hay nada más. Muy bien. Hablando su mismo lenguaje, ustedes tradición, la sagrada tradición y es escritura. Perfecto. Voy primero con Cristo. En Mateo capítulo 4, versículo 4, ¿qué utilizó Jesús? ¿Utilizó la escritura o utilizó alguna tradición? No sé lo que dijo, no me sé los pasajes bíblicos de memoria. ¿A qué se le diga usted esa referencia? Cuando le dijo a Satanás, escrito está, no solo de pan vive el hombre. Y luego dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está, solo el Señor tu Dios adorarás. ¿Utilizó la escritura o alguna tradición? Bueno, usó la escritura. No usó la Biblia, porque la Biblia no existía en esa época. Usó la escritura judías. ¿Correcto? La escritura Perfecto. judías. Así.
En Lucas capítulo 4, versículo 18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. ¿Qué citó ahí Jesús? ¿Citó la Escritura o citó alguna tradición? Citó la Escritura. Citó la Gracias. Escritura y la tradición. Porque debemos ¿Cuál recordar que tradición? esas... ¿Cuál tradición? Ok, antes de que esas palabras fueran puestas por escritos en el libro de los libros del Antiguo Testamento, ya estas verdades habían sido reveladas por Dios a los profetas y después puestas por escrito. Pero claro que usó las escrituras, por supuesto, nadie está negando eso. Por supuesto que usó las escrituras, definitivamente. Ok, Sí. siguiente pregunta. Cuando Cristo vino a enseñar todo su evangelio, todo lo que tiene que ver con el evangelio, ¿siempre acudió solo a la escritura o acudió a alguna tradición judía? No siempre acudió a las escrituras, no. Solo escritura. No acudió, escudió las escrituras, pero no exclusivamente a las escrituras, acudió también a la tradición. Voy a mencionar qué tradición, por favor. Por ejemplo, cuando el Evangelio de Mateo, creo que recuerdo Mateo capítulo 2, donde dice, y se fueron a vivir a Nazaret para que se cumpliera lo dicho por los profetas que Jesús sería llamado Nazareno. Aquí las escrituras están usando la tradición judía, porque en ninguna parte del Antiguo Testamento dice que el Mesías sería llamado Nazareno. Aquí se usó la tradición. Ok, mencióname ese documento de la tradición que dice Nazareno. ¿Cuál documento es? ¿Cuál tradición? Ahí está el punto. No está en ninguna página del Antiguo Testamento. Por lo tanto, Jesucristo se valió de la... ¿Pero qué tradición? La tradición de los profetas de Israel. Porque dice... Mencióname, ¿cuál tradición? ¿Dónde está? Mencióname, ¿cuál? Te la acabo de explicar. Se fue a vivir a Nazaret para que se cumpliera lo que dijeron los profetas, que Jesús sería llamado Nazareno. Los profetas dijeron eso. Esos profetas dijeron eso bajo inspiración divina. Pero esos profetas no pusieron eso por escrito en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, esa profecía es una profecía sobre Jesucristo y es inspirada por Dios. Siguiente pregunta. En el concilio de Jerusalén, en el capítulo 15, versículo 28 y 29, dice, ya que pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer otra carga, sino guardarse de los ídolos, guardarse de sangre, ahogado de sangre, de fornicación. ¿Esto que citaron es escritura, sí o no? Lo de los ídolos y lo de la carne, el Antiguo Testamento, sí. Gracias. Entonces, quiere decir que en el concilio de Jerusalén, el Espíritu Santo los guió a la escritura, ¿cierto? Los guió la escritura para que dijeran esas cosas, de las cuales los cristianos tenían que abstenerse. Pero en cuanto a tomar la decisión, que si tienen que circuncidarse o no, el Espíritu Santo no los dio las escrituras, porque en una parte del Antiguo Testamento se determina que un cristiano, un gentil, no debe de circuncidarse para formar parte del cristianismo. Ok, siguiente pregunta. Los creyentes en Berea, relatado en Hechos 17:11, ¿cómo regulaban de lo que Pablo y Silas predicaban de Dios? ¿Consultaron a la escritura o alguna tradición? Qué pena, no me acuerdo ese pasaje bíblico. No recuerdo. Si usted Hechos 17:11 dice, y estos eran más nobles porque recibieron la palabra con solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si esto era así. Ok. Obviamente recurrieron a las escrituras, pero eso no apoya la doctrina de la sola escritura. De hecho, yo he hecho debates usando solamente la Biblia, y eso no significa que yo sea sola escritura, sino que significa que las escrituras son un medio por el cual uno puede utilizar para que Dios lo guíe, pero no es el único medio. Ahí no dice que es el único. Entonces concluimos que los hermanos de Berea sí consultaban como método para regular lo que se predicaba en la escritura, ¿sí, verdad? ¿Sí o no? En ese pasaje bíblico... En ese pasaje bíblico específicamente consultaron las escrituras, lo que no significa necesariamente que ellos consideraban que las escrituras eran la única fuente infalible, no necesariamente, solo que acudieron a ellas como acudimos los católicos también muchas veces en las escrituras. Ok, cuando su religión católica coloca una doctrina, por ejemplo, vamos a poner este ejemplo rapidísimo, el purgatorio, ¿de dónde se basó? ¿De la escritura o por guianza del Espíritu Santo? Las dos cosas. El Espíritu Santo guía a la iglesia hacia esta verdad y se encuentra en las escrituras de manera implícita. Ok, ¿me puede dar el pasaje implícito, explícito del purgatorio, por favor? ¿De la escritura? Implícito. Por ejemplo, cuando Jesucristo dice, el que peque contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en esta vida ni en la otra, debemos recordar que Jesucristo está diciendo de forma implícita que en la otra vida hay pecados que sí se perdonan. Mateo 12:33, no se perdonan en el cielo porque en el cielo no puede entrar nada manchado. Tampoco se perdonan en el infierno porque en el infierno ya no hay redención. Por lo tanto, hay un estado entre el cielo y el infierno donde se perdonan los pecados. De forma implícita sí habla. Tiempo. ¿Me puede explicar la palabra siglo? ¿En la palabra siglo habla de otro mundo o habla de edades?
La palabra siglo. Cuando dice no será perdonado ni en este siglo ni en el siglo venidero. La palabra siglo Depende en de el la traducción original bíblica. griego. Del otro siglo significa en otro. Del griego. Yo me estoy basando en la Biblia, yo no hablo griego, yo hablo inglés y español. Y yo uso la Biblia Reina Valera y uso la Biblia de Jerusalén. En unas traducciones dice, no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Y en otras dice, no será perdonado ni en esta vida ni en la otra. Obviamente, después de la muerte. Tiempo. En el griego, señor Max, no dice otro mundo, dice edades, o sea, edades, tiempos, siglos. No está hablando de otro mundo. Obviamente, su traducción lo ha traducido a su manera. Último, por fin. Señor Max, un ejemplo. Si usted tiene en su casa un panal y tiene miel pura, ¿qué prefiere? ¿Esa miel pura que viene directamente del panal o ir a la tienda y comprar miel procesada ya con preservantes y algunos químicos? ¿Qué prefiere? ¿El panal en casa o ir a comprar miel con químicos y preservantes? Depende, porque si la miel pura del panal puede estar contaminada con insectos, me puedo enfermar. En cambio, la que tiene preservantes, evidentemente me puede preservar de que haya alguna bacteria, de que no haya bacterias ahí. Depende. Tiempo. Don Max, concluimos. Por eso nosotros somos solo escritura, porque preferimos ir al panal, ir al original, no adulterado. Aquí tenemos lo más importante en la palabra del Señor. No son solo escritura, porque piensas que conmigo la iglesia lo que dijeron los padres apostólicos, los padres de la iglesia, pues quién sabe si es fidedigno. En cambio, de algo que yo no puedo dudar es de la palabra de Dios. Yo puedo dudar de cualquiera, pero menos de la palabra de Dios. Yo puedo dudar de cualquier teólogo, de cualquier padre apostólico, cualquier padre, pero de la palabra de Dios no puedo yo dudar. Y ahí lo dejo nada más. Ahí estamos, para no pasarnos. Te faltan 40 segundos, ¿no lo quieres consumir? Ahí lo dejamos. Perfecto. Ahora viene mi turno. Queridos hermanos, no se despeguen de esto, porque si esto está bueno, se va a poner más bueno todavía. No se despeguen de esos asientos. Este es un debate multitemático entre el predicador guatemalteco Diego Sic y este servidor apologista el católico Max Rupert Calvo. Así que mi siguiente interrogatorio, el segundo, va a ser sobre el canon de las escrituras. Ese es mi siguiente interrogatorio. Diego Sic, directo y al grano, sin rodeos, como dicen en Costa Rica, sin rodeos. Déjenme poner acá. Compartan, mis queridos hermanos católicos, compartan esto en las redes sociales, porque esto se va a poner buenísimo. Espérense. No dejen que nadie se lo cuente. No se despeguen de los asientos. Empiezo mi interrogatorio sobre el canon bíblico en 3, 2, 1, ya. Señor Diego Sic, ¿cómo sabe usted que la cantidad de libros de la Biblia deben ser 66? Si en ninguna parte de la Biblia se establece la cantidad de libros que deben componerla y cuáles son los nombres de esos libros. Y me habla con Biblia. A mí no me gustan libros extrabíblicos, ya que usted dice que la Biblia es suficiente. ¿En qué parte de la Biblia se establece la cantidad de libros que deben ser inspirados por Dios? La cantidad. Gracias. Ok. No hay un texto explícito dentro de la Biblia que diga son 66, 73. Ok, vamos a Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1 dice que Dios habló por medio de los profetas, ahora por Cristo. Entonces, los que decidieron cuál canon entra y no, ellos se basaron en que sean palabras de Cristo, que sea evangelio. Dice en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 3, si alguno hable conforme a las sanas palabras de Jesucristo. Entonces, los hombres que hicieron el canon, ellos se basaron a eso, que tenga evangelio. Estoy diciendo que no me hable de documentos extrabíblicos. Yo soy muy bíblico, señor Diego. Sí, yo soy muy bíblico. Así que usted me va a hablar con Biblia. Los católicos no son bíblicos. Entonces me va a mostrar lo bíblico que es usted. Quiero que me hable con Biblia. ¿En qué parte de la Biblia se establecen los límites del canon bíblico? Porque eso es un tema doctrinal. Yo necesito saber cuántos libros son inspirados por Dios. Y ya que usted dice de que la Biblia es suficiente, que no hace falta documentos de concilios católicos, porque este libro es suficiente. Entonces, ya que es suficiente, usted me habla con este libro. Lo siento mucho. ¿En qué parte de la Biblia dice cuántos libros son inspirados por Dios? ¿Cuántos, señor? Okay, señor Max, nunca se ha negado que los hombres han sido instrumentos de Dios. Dios usó a un Abraham, a un Moisés, a un David. Gracias. Entonces la Biblia no es suficiente. Gracias. Pero estos padres apostólicos no incrementaron ninguna doctrina nueva. Sí. Gracias. Entonces quiere decir que la Biblia no es suficiente para determinar esa información. La Biblia no es suficiente. Hace falta documentación bíblica. Doctrina de fe. Se cayó la sola escritura. Siguiente pregunta, Diego Sic. Siguiente pregunta, gracias. Es mi tiempo. ¿En qué parte de las escrituras podemos encontrar los criterios que se utilizaron para determinar la inspiración de los libros bíblicos?
Repito, ¿en qué parte de la Biblia podemos encontrar los criterios que se usaron para determinar la inspiración de los libros bíblicos? Con Biblia. No me hable de documentos extrabíblicos. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Si un ángel o nosotros mismos enseñamos otro evangelio, sea anatema. Entonces, se tiene que regir que realmente sea evangelio lo que contiene ese libro. Por eso se descartaron muchos libros porque contradecían el evangelio. ¿Y qué evangélico determina si un libro es inspirado o es un falso evangelio o no es un falso evangelio? ¿Cómo un evangélico determina eso con la misma Biblia? Tenemos los 4 evangelios como guía, lo que predicó Cristo, lo que enseñó Cristo. Entonces tenemos que ver, por ejemplo, Santiago contradice a Cristo, no. Judas contradice a Cristo, no. Las 13 cartas de Pablo contradice a Cristo, no lo contradice. ¿Quiere decir un momento? ¿Usted quiere decir que si un libro no contradice a otro, eso es un criterio para determinar que es inspirado por Dios? Señor, la carta de Clemente Romano a los Corintios, yo la he leído toda, no contradice las escrituras. ¿Por qué no es inspirada por Dios? ¿Por qué no está en el canon? Muy bien, muy sencillo, porque también los que definieron el canon tenía que ser lo más próximo a Cristo. Entre más próximo a Cristo, como el ejemplo que le puse del panal, entre más cerca a Cristo, mucho mejor. ¿Y esos que tomaron esa decisión fueron infalibles cuando tomaron esa decisión o se equivocaron? Le repito, los hombres siempre han sido usados por Dios desde antigüedades, nunca se descarta entonces, eso. Los hombres siempre han sido instrumentos de Dios. Entonces hubo una asistencia, entonces el Espíritu Santo asistió a la iglesia para que tomara la determinación de cuáles libros deberían formar parte del canon, ¿verdad que sí? Eso nunca se ha negado, señor Marco, nunca se ha negado eso. Gracias. Usted ni siquiera se ha dado cuenta que usted le acaba de dar infalibilidad a la iglesia. Claro, la iglesia fue la que determinó eso. La Biblia no se determinó por sí sola. Excelente, Diego, sí, excelente, lo aplaudo. Estamos de acuerdo 100%. Excelente. Ahora, ¿quién determinó el canon de las escrituras? Según el protestantismo, ¿quién lo determinó? No según el protestantismo, según la historia. Según la historia, fue un proceso. Primero fue conversión. ¿Qué historia, primero señor? conversión. No. ¿Qué historia? ¿Qué historia determinó eso? ¿Qué historia y quién escribió esa historia? No. Le estoy diciendo, según la historia, ¿qué dice? Según fue un proceso. Según la historia de quién. La historia de la iglesia primitiva. La iglesia ¿Y primitiva. quién determina esa historia? ¿Quién la determina esa historia, señor Diego? Sí, ¿quién la determina? ¿Quién? ¿Y quién tiene la autoridad para determinarla? Repito, los historiadores en sus libros relatan que el canon tuvo un proceso. ¿Y qué autoridad primero conversión, luego el canon muratoriano, luego Atanasio, ¿Y qué autoridad tienen los historiadores para tomar esas determinaciones? ¿Qué autoridad tienen? Bueno, la misma historia lo dice o lo niega usted. ¿Y esa autoridad es inspirada? ¿Y esa historia es inspirada o no? La historia solo se basa en lo que relata la historia y estos hombres primitivos fueron los que decidieron. ¿Esa historia es falible o infalible? ¿Esa historia es falible o infalible, señor Diego Sic? No estoy diciendo que la historia es infalible, sino la veracidad. Ahí no tiene que ver infalibilidad. Entonces, si la historia es falible, ¿por qué tengo que creerle? Bueno, porque tengo la escritura en mi mano y no creo que se contradice, no tanto por la historia, porque usted está pidiendo escucha lo que dice el padre del protestantismo, su papito Martín Lutero, su papito. El suyo será. El suyo porque ellos lo fundó a ustedes. Un 3 de enero de 1521, su papito Martín Lutero dice lo siguiente: estamos obligados a admitir que los papistas tienen la palabra de Dios, que la hemos recibido de ellos y que sin ellos no tendríamos ningún conocimiento de esta. Comentario sobre el libro de Juan. ¿Qué opina de lo que dijo su papito Martín Lutero? ¿Lo va a obedecer? Me tienes en cuidado lo que diga. Me tienes en cuidado. Estás obedeciendo a su papito Martín Lutero. Usted es el suyo, su hijo de Constantino. No le dé caso. Y yo le voy a probar que es hijo de Constantino. Se lo voy a probar. Al rato se lo pruebo. Ok. Ahora, la iglesia determinó cuántos libros y cuáles libros iban a formar parte del canon. Eso lo dice San Cirilo de Jerusalén, padre de la iglesia católico. No es pastor de la iglesia Príncipe de Paz, lo siento mucho. San Cirilo de Jerusalén dice en su catequesis número 4, capítulo 33, aprended de la iglesia cuáles son los libros sagrados del Antiguo y del Nuevo Testamento, escudriñad únicamente aquellos que la propia iglesia lee con toda autoridad. ¿Está de acuerdo con lo que dice San Cirilo de Jerusalén? ¿Sí o no? Me tienes sin cuidado. Yo le pregunté eso. ¿No estoy de acuerdo? Me tienes sin cuidado. Vamos a ver al rato lo vemos. Como San Cirilo de Jerusalén era católico y no era protestante, por eso le tiene que sin cuidado. ¿Qué sé?
Usted implícitamente está reconociendo que es católico. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. ¿Puede mencionar el nombre del concilio evangélico donde se determinó el canon de las escrituras, donde se reunieron bautistas, metodistas, luteranos, pastores de la iglesia Príncipe de Paz, a la que forma parte de La Diego respuesta es Sig? muy sencilla, la respuesta es sencilla. Nosotros venimos de ellos y no ellos de nosotros. Muy sencillo, nosotros venimos de ellos. Obviamente primero está la iglesia primitiva. Es como que si usted, es como que usted le dijera a Pablo, Pablo, a ver, muéstrame que tú vienes de Nosotros Moisés. No, venimos primero de viene Moisés. ellos. Venimos de Diego ellos, Sig. de los padres de la iglesia. Diego Sig tiene razón. Un aplauso. Diego Sig dice que nosotros, o sea, la iglesia Príncipe de Paz, a la que forma parte de Diego Sig, que esa iglesia es de Guatemala, Diego Sig acá Primitiva, no católica. O era sea, primitiva. quiere decir que vienen de los bautistas, metodistas, luteranos. Excelente. Gracias por su honestidad que está admitiendo. Ya estás admitiendo la verdad. Gracias. Mira, tengo que. Mira, me pongo de pie. Mira. Aplauso, aplauso, excelente, excelente respuesta. Claro, ustedes vienen de ellos, vienen de la Reforma, no vienen de Cristo, por supuesto, eso ya lo sabíamos. Gracias por su honestidad. Muchos evangélicos no son honestos como usted en admitir eso. Se necesita mucha valentía para reconocer eso, Diego. Sí. Aplauso, mira. Aplauso. Ok, siguiente Haga pregunta. preguntas, se me están aplaudiendo. Es mi tiempo, gracias, no me interrumpa, gracias. Ok, puede probar usando solo la Biblia, solo su Biblia Reina Valera, que el libro de Esther es palabra de Dios inspirado. No me va a usar libros extrabíblicos. Acuérdese que yo soy muy bíblico y usted no puede usar documentos en extrabíblica porque acuérdese que la Biblia es suficiente. La Biblia es suficiente. ¿En qué parte de la Biblia dice que ese libro es palabra de Dios? Que por cierto es el libro que Muy menciona sencillo, Dios, muy sencillo, porque claro, no menciona a Dios, pero ahí que está hablando del pueblo judío, porque Esther no contradice las demás escrituras. Recuerda el canon. ¿Qué es canon? Regla. La regla que no contradiga las otras escrituras. Y Esther no contradice. ¿O enseña usted que contradiga? Ahora, ¿en qué parte de la Biblia viene esa regla? Porque usted que mencionar una regla. Hay una regla que dice que si un libro no contradice las escrituras, ese libro es inspirado por Dios. ¿Usted me puede decir en qué parte de la Biblia Reina Valera viene esa regla? La regla que dice si un libro no contradice lo demás. No lo tengo de memoria, pero dice el pasaje en Levítico, no añadas a esto ni le quites. O sea, le voy a decir dónde está ese texto. Esa palabra no añadas ni quites, creo que está en Levítico, Deuteronomio. Mira, entonces, ¿esa regla se usa? Sí. Le voy a decir dónde viene esa regla, en su imaginación. Aquí está, en su imaginación, porque aquí no está esa regla. ¿Qué cosa? Yo he leído toda la Biblia y en ninguna parte San Pablo dice que existe esa regla. ¿Qué cosa? No, ¿verdad? ¿Qué cosa? La regla que usted la puso. En una parte, ok. ¿Por qué ese libro es inspirado por Dios y no menciona a Dios? Muéstrame que ese libro es inspirado por Dios con el mismo libro. Porque está hablando del pueblo de Israel y dice que ayunaron. ¿A quién oraron? ¿A Moloch? ¿A quién ayunaron? Ahí no menciona a Dios. Obvio que a Dios. Claro, yo lo sé, pero termino mi tiempo. No puedo demostrar que ese libro es inspirado usando la misma Biblia. Toda la Biblia no es suficiente. Termina mi tiempo. Bueno, señoras y señores, compartan que yo les dije que esto se iba a poner buenísimo y está buenísimo. Termina mi segundo interrogatorio, así que vamos a pasar con el tercer y último interrogatorio. No, perdón, un momento. No, con su segundo interrogatorio sería. Con el segundo interrogatorio de Diego Sig. Su segundo interrogatorio. Diego Sig. Comienzo Adelante. en 3, 2, Espérate. 1. Espérate, no. Dime primero cuál es el tema que me vas a interrogar. Okay. Y después... El tema, te voy a interrogar, tradiciones y dogmas católicos. Tradiciones y dogmas católicos. Espera un momento. Pero tu segundo tema era sobre la tradición. ¿Vas a repetir el mismo tema? Me quedo sí, porque es muy interesante. Tradiciones y dogmas católicos. ¿No tienes nada nuevo? No, van a ser diferentes. Ok, ¿listo? Listo. Listo, está bien. 3, 2, 1. ¿Los padres apostólicos están por encima de los apóstoles o los apóstoles sobre los padres apostólicos? No sé lo que quiere decir usted con encima. En cuanto a doctrina, ¿quién tiene que regirse de quién? No es que uno esté por encima de otro o viceversa, sino que los discípulos de los apóstoles heredan de los apóstoles las enseñanzas que Gracias. estos a su vez Gracias. Esto es lo que quería saber. Los padres apostólicos tienen que estar regidos a la doctrina de los apóstoles. Perfecto. Vamos, dogmas y tradiciones católicas. Vamos, el rezo a María que dice, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. ¿Algún padre apostólico tuvo como tradición ese rezo? Sí, no, y si sí, deme el documento. Padre apostólico, los padres que vivieron en el siglo I. Correcto. Estás hablando, ¿verdad? Irineo de León, el pastor Hermas, la Dida G.
pues tiene un documento que ellos también rezaban así: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. ¿Tiene usted un documento de los padres apostólicos? Es una pregunta anacrónica, porque en la segunda parte de la de María fue... No le pregunté si anacrónica. Sí, no, no le dije anacrónica. Claro, sí, no, ¿por qué? Gracias. Esto, gracias. ¿Se da cuenta? Ya comenzamos mal, ¿verdad? Que los padres apostólicos no eran católicos. Siguiente pregunta. ¿Hacerle imagen o escultura a un difunto y rendirle servicio es tradición de los apóstoles, sí o no? Estás sabiendo de varios temas. Estás haciendo trampitas. Multitemático. Yo estoy preparado para tus trampas, no te preocupes. Bueno, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Hacerle imagen a escultura a un difunto, rendirle servicio, es tradición de los apóstoles, sí o no? Sí. ¿Dónde está? Por favor, quiero el pasaje. Eusebio de Cesarea lo enseña en su libro número 7. Dije apóstoles. Acuérdese que yo le dije que los discípulos de los apóstoles heredaron de los apóstoles la doctrina y la tradición. Okay. Muéstrame el documento donde diga que los apóstoles también tenían rendían culto a los difuntos. ¿Dónde está el documento? No todo lo que los apóstoles enseñaron lo pusieron por escrito. Con el documento de Cesarea que usted dice. ¿Cuál documento? Libro número 7. ¿Qué dice ese documento? ¿Ah? ¿Qué dice el documento? El documento dice que se erigió una estatua de Jesucristo. Abarca una escena bíblica donde una mujer es curada por el Señor de una enfermedad. Punto. Ya estuvo. Eusebio de Cesarea, ¿es padre apostólico? ¿Es padre apostólico? ¿Eusebio de Cesarea es padre apostólico? Es padre de la iglesia. Padre de la iglesia. No, lo siento mucho. Muy tardío. Perfecto. Vamos. Heredó sus enseñanzas de los apóstoles. Escuche la siguiente pregunta. La adoración de la tría a la hostia consagrada, ¿es tradición de los apóstoles, sí o no? Si dice que sí, muéstrame. 100%, sí. ¿Dónde está la información? Carta a los Corintios. Creo, más bien, primera de Corintios, capítulo 12, donde habla le ayudo. 1 Corintios 11, 23 a 26. ¿Dónde dice ahí que hay que adorar? Léalo. Okay. No dice ahí, no dice que hay que adorar. Muéstrame el pasaje, pero por rápido. Señor, el pasaje. ¿Tiene sí o no? Sí. No quiero inferencias, muéstreme. Por ejemplo, cuando Pablo dijo, ruego ante todos que se hagan rogativas oraciones, eso es doctrina. Muéstreme donde Pablo dijo, hay que adorar el pan. Si usted dijo que es tradición apostólica, adelante. Ok, San Pablo dijo que Jesucristo dijo, esto es mi cuerpo. Si él dijo, esto es mi cuerpo, entonces está diciendo que es Cristo, por lo tanto merece adoración. Tiempo. No dice. Bravo. No, entonces, aquí estamos viendo que de verdad sus tradiciones y sus dogmas no tienen nada que ver con los apóstoles ni con los padres apostólicos. Hasta el momento no ha podido probar nada. Siguiente pregunta. La Virgen, en el año 1500 y algo, 1251, dice que a San Simón Estoco se le apareció la Virgen y le dijo que el que tenga este escapulario, dice que será librado, no sufrirá el fuego. Pregunto, ¿esta creencia es tradición apostólica, sí o no? Ningún católico está obligado a creer en apariciones, no doctrina de la Iglesia Católica. No le pregunté eso, ¿sí o no? Sí, no, ya le respondí que no es tradición, no es doctrina católica. Las apariciones de la Virgen María no se aparecen. Ningún católico está obligado a creer en apariciones, no es doctrina. Ok, gracias. No es dogma. Siguiente pregunta. También esta creencia y esta creencia, llamémoslo así creencia, ¿lo creían los padres apostólicos del primer siglo y segundo siglo? ¿Primer siglo y segundo siglo? ¿Lo creían también? Si usted dice que sí, deme el documento, por favor. Que si lo creían, ¿qué cosa? No entiendo. Esta creencia de que tener un escapulario el día que te mueras, el día que te mueras serás librado del fuego, ¿esto lo creían la tradición de los padres del primer siglo y segundo siglo? ¿Sí, no? Otra pregunta anacrónica. Escapulario. No le pregunté anacrónica, sí, no, y si dice que sí, deme el documento. No me sale la Biblia no habla de escapularios. Sí, no. La Biblia no habla de escapulario, como tampoco habla de pastores evangélicos que se ponen saco y corbata. No le pregunté eso, no le pregunté eso, no, porque esto es creencia, esto es fe, no es cuestiones de cómo vestirme. No todo está en la Biblia. Tiene que ver con, esto es, pero pregúntala, repito, porque no me ha contestado. Los padres del primer siglo y segundo siglo creían esta creencia que se cree en el 1251, que el que tenga escapulario se libra del fuego eterno. ¿Lo creían los padres apostólicos, sí o no? Solo diga sí o no. Primero que la iglesia no enseña eso, es una mentira. Que el que usa el escapulario se libra del fuego infierno. La iglesia católica no enseña eso, es una falacia suya. Dice, señor, está dentro de su numeral, dentro de su catecismo. El catecismo no dice eso, no mienta.
Ok, siguiente pregunta. Según no, dice lea la numerando lo historia, dice, lea numerando lo dice. siguiente pregunta. En el año Usted 1531 conviene, ¿verdad? dice que en el año 1531 dice que a Juan Diego se le apareció la Virgen y la Virgen le pidió que se le haga un templo y que se le rece a ella y que se pida su auxilio. Esta creencia que lo creen los mexicanos que son católicos, ¿lo creían los padres apostólicos? Sí, no, ¿por qué? Señor, la Virgen de Guadalupe desapareció en 1500. ¿Cómo van a hablar los apóstoles de la Virgen de Guadalupe? Es una pregunta Bravo, anacrónica. Y ya les gracias, dije gracias. que Bravo, las apariciones bravo, no bravo, son bravo, doctrina. bravo, Las bravo, apariciones no son bravo, doctrina de la Iglesia bravo, Católica, las bravo, apariciones bravo. marianas. Aplauso. Los ¿Cuántas veces 2500 quiere que que yo están le conmigo, diga? Se lo diga. 2500 que están conmigo, bravo, bravo, bravo. Acá ¿Cuántas veces quiere que quedó se lo diga que son demostrado. doctrina de la Iglesia Guarde Católica? silencio, Las apariciones es mi tiempo, es mi tiempo. Guarde silencio, es mi tiempo. Cuidado con Se su da tiempo, cuenta está que yendo. ahorita Su tiempo, mira el reloj. Mira su reloj. desligué a los padres apostólicos, desligué a los apóstoles, ¿verdad? Que no tiene nada que ver con el catolicismo. 2500 fueron testigos que las tradiciones, los Señor, dogmas su tiempo, del catolicismo mire su tiempo no ya. tiene que ver, es mi tiempo, yo como si Mire no su quiero tiempo hablar, es mi tiempo, es mi tiempo. Ok, entonces quedó evidenciado que los dogmas y tradiciones católicas no lo practicaban los apóstoles ni tampoco los padres apostólicos. Qué increíble. Muy bien. Señor Máquez, por último, dice Gálatas 1:8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Esta supuesta virgen que se le apareció a Juan Diego, ¿contradice el evangelio? ¿Sí o no? ¿No lo contradice? ¿Dónde dice el evangelio entonces que hay que rendirle un templo a María? ¿Dónde está? Si no contradice el evangelio, ¿dónde dice, en qué parte del Bueno, el evangelio dice que a Evangelio María dice hay que hacer un templo? templos. El Evangelio tampoco dice que no hay que hacerle templos. ¿Dónde Una dice en omisión los es una evangelios que negación. María es auxiliadora? ¿Dónde dice? ¿Dónde está el dogma de los apóstoles que María es auxiliadora? Porque dice que según Una ella omisión no es una auxiliaría a sus negación. hijos. Apocalipsis Ok, capítulo conclusión. 5, Apocalipsis capítulo 8. Los santos en el cielo interceden por nosotros. María Santa. No, ahí no está diciendo que hay que hacerles templo y hacerles Bueno, imágenes y tampoco que dice cada que no hay que 12 de hacerles diciembre templo. Tampoco vayamos dice que no allá. hay que hacerles templo. Tampoco dice que no. ¿Qué cosas? Qué pena. Ok, Ya, tiempo ya. ¿puede usted? Ok, no, falta 2 minutos. Ok. Canonizar santos, porque son dogmas de la Iglesia Católica, estoy cuestionando eso, puede probar que los apóstoles canonizaron a Esteban y a Jacobo, que fueron los primeros mártires de la Iglesia cristiana. ¿Los canonizaron sí o no? ¿Los canonizaron sí o no? Canonizar. Es que usted no sabe lo que es canonización. Canonización es un reconocimiento público de la santidad de una persona. Eso es la canonización, es un reconocimiento público. La iglesia no hace santo a nadie. La iglesia solamente, el acto de canonizar significa un reconocimiento público de la santidad. Tiempo. Dogmas católicos, muy bien. No, falta un minuto. Muy bien. Los apóstoles tenían como tradición tener santos patronos en cada comunidad y rendirles veneración, rendirles servicio, ¿sí o no? Los apóstoles tenían como tradición en las iglesias tener un santo patrono y rendirles veneración, servicio, ¿sí o no? ¿Por qué? En ese tiempo no habían iglesias, no habían templos. Gracias, es todo. Gracias. Me quedan 40 segundos. Muy bien, todos fueron testigos. Tengo 40 segundos. Se dieron cuenta que lo desligué. Ni los apóstoles, ni los padres apostólicos no pudo probar, ni siquiera uno pudo probar. Decirlo es una cosa, probarlo es otra cosa. Tanto que se llenan la boca, que Ignacio de Antioquía, que el pastor Hermas, que la Dida G, no pudo probar. Los dogmas y tradiciones católicas no lo practicaban los apóstoles, ni lo practicaban los apóstoles. Me quedan 25, me queda 10 segundos. Aquí tengo un reloj, 10 segundos. Aquí tengo un reloj. Yo manejo bien esto. ¿Se dieron cuenta? Lo desligué y no pudo probarlo. No lo hizo. Bravo, no lo hizo. Gracias. Bueno. Ay, Dios, me he divertido mucho contigo. Bueno, último interrogatorio. Te voy a interrogar sobre el tema de la intercesión de los santos. Es el tema del interrogatorio. Aunque en tus 10 minutos te pasaste tus 10 minutos, me di cuenta, pero está bien, estás muy emocionado. No importa. Que te hayas desahogado, no importa. Me divierte, me gusta eso. Ahora, Diego, ¿estás listo para tus 10 minutos, verdad? Ok. Tengo 10 minutos de tiempo. En 3, 2, 1. Un momentito. Están diciendo en el chat que tú tomaste más de 10 minutos.
Si alguien me puede No, decir, no, Micha, cuántos yo minutos tomó yo tengo Diego mi reloj, en su interrogatorio. yo tengo mi reloj aquí, yo tengo mi No, reloj. más de Yo 10 soy muy, minutos, más tiempo. ¿De cuántos minutos tomó Diego? ¿Tomó 10 minutos o tomó más? Alguien que me escriba. exactamente ¿Cuántos minutos 10 tomó Diego? minutos. 10, ¿Ah? yo manejo bien mi reloj. Lo tengo enfrente de mí para no pasarme. Está bien, vamos a confiar en tu honestidad. Están diciendo que tú comiste 2 minutos, otro dice que 10 minutos. Está bien, vamos a hacer una cosa. Tú no te puedes pasar de 10 minutos. Dicen que tú tomaste más de 12 minutos. Si tú dices que tú tomaste 10 minutos, entonces voy a tomar tu palabra. No, espérate. Voy a tomar tu palabra. Pero si cuando termine este debate, yo retrocedo el video y veo que tomaste más de 10 minutos, entonces serías deshonesto. Etiquétamelo, no pasa ¿Ok? nada. Pero voy a tomar tu palabra. Voy a tomar tu palabra, ¿ok? Ok. Bueno, empieza mi tercer interrogatorio sobre la intercesión de los santos. En 3, 2, 1, empiezo ya. Diego, sí, según la Biblia, ¿Cristo es el único intercesor en el cielo, sí o no? En el cielo, sí, en el cielo sí. ¿En qué parte de la Biblia dice que es el único intercesor en el cielo? Eso no lo dice. ¿En qué parte? Dice en Romanos capítulo 8, versículo 31, también el que intercede por nosotros, y también encontramos en primera Ahí no de dice, Timoteo capítulo 2, Romanos versículo 8, 5. 26, no dice eso, Jesucristo, no dice, no inventes. 31, léalo 31 en adelante, léalo. Te voy a 8, ayudar, 31 en te voy a adelante. ayudar. No, te voy a ayudar. Estás mintiendo. Hebreos 7:25. Por lo cual puede también salvar, refiriéndose a Jesucristo, salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Está hablando de Jesucristo. Dice que Jesucristo intercede por ellos. ¿En qué parte de la Biblia, en qué parte ahí dice que Jesucristo es el único que intercede, Señor? La palabra único. ¿Dónde dice ahí? Bueno, dice que Él intercede por nosotros, y aquí en la yo tierra creo el lo mismo. Espíritu Santo. ¿En dónde dice que es el único? Usted dijo a su que es el único. Bueno, pueblo lo contrario, pueblo lo contrario. ¿El Espíritu Santo intercede por nosotros? Sí, está aquí en la tierra con la iglesia. No, entonces, hace un rato usted dijo que Jesucristo es el único que intercede. En Ahora el está diciendo que el cielo, Espíritu Santo. en el Entonces, cielo, por eso en el cielo, en el cielo. Dijo En el cielo. Ahora el Espíritu Santo está con nosotros. Usted dijo, no hable encima No. mío. Usted dijo que Jesucristo es el único que intercede en el cielo. Entonces excluyó el Espíritu Santo. Ahora está diciendo que el Espíritu Santo también intercede. Entonces ya no es el único. No, Esos hay dos. no, es que yo lo sé, le dije, por eso le dije en el cielo, yo lo porque sé. aquí en la tierra está el Espíritu Santo. Ay, Diego, ¿cómo que te contradeciste? La gente no es No, boba, la no, para gente nada, está viendo el para debate. nada. Yo sé eso, yo lo Siguiente sé bien. pregunta, No, sí. más sí, a mí no me agarra de sorpresa. Claro, sí. ¿Cómo no, Dieguito? ¿Cómo no? Claro. Siguiente pregunta. Cuando ofrecemos a Dios, o mejor dicho, cuando presentamos a Dios oraciones, cuando uno le presenta a Dios las oraciones del pueblo santo, cuando usted le presenta a Dios las oraciones de su iglesia, ya príncipe de paz, o cuando yo le presento a Dios las oraciones de la iglesia, de los laicos de la iglesia católica a Dios, ¿estoy intercediendo por ellos, sí o no? Sí, claro. Dice la Biblia, lo dice en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 8. Estamos de acuerdo, 100%. Cuando uno le presenta a Dios las oraciones del pueblo santo, está intercediendo por ellas. Ajá. ¿Los ángeles interceden en el cielo por nosotros? No. Oh, no me diga, pero aquí dice, en Apocalipsis 8 dice que un ángel le presentó a Dios las oraciones del pueblo santo. Usted me dijo que si yo le presento las oraciones del pueblo santo a Dios, estoy intercediendo por él. Apocalipsis capítulo 8, versículo 3 al 4. Después vino otro ángel con un incensario de oro y se puso de pie ante el altar y se le dio mucho incienso para ofrecerlo sobre el altar de oro que estaba delante del trono junto con las oraciones del pueblo santo. El humo del incienso subió de la mano del ángel, Ahí no dice que el ángel está intercediendo. No me interrumpa. No me interrumpa, no he terminado. El humo del incienso subió de la mano del ángel a la presencia de Dios. ¿Junto con qué? Junto con las oraciones ¿de qué? Del pueblo santo. Un momento, un ángel presentándole a Dios oraciones de los que están en la tierra. Intercesión, y usted dijo que eso es intercesión. No es lo que dice el pasaje, ¿Qué léalo bien, no es lo que dije, no es lo que dice. Dice que están presentando, ejemplo, señor Max, le traigo una carta, mire, le traigo una carta, le doy una carta. Una cosa es presentar, una cosa es interceder. Ahí no dice el pasaje que los ángeles están intercediendo, no dice que los 24 ancianos están intercediendo, las oraciones de los santos. ¿Qué le presentó el ángel a Dios? ¿Qué le presentó el ángel a Dios? En el Salmo 121, que es, perdón, 112, algo así, dice. Las oraciones de los santos que estamos en la tierra. ¿Y qué significa presentar?
Presentar, llevar, transportar, para que me entienda, palabra más técnico. Presentar, Oh, que el transportar. ángel le llevó a Dios una hoja. Pero no Oh, dice que están entonces orando. yo le digo No, el ángel le un dijo al ejemplo, Señor, un aquí está ejemplo, una un hoja ejemplo. de las personas que Puse un están, ejemplo, que están en ejemplo. oración. Eso le dijo una hoja. ¿Ah? Ejemplo, puse ejemplo, no dije una hoja. Un ejemplo le dije, ejemplo. Ejemplo. Ay, Diego, te está yendo, pero muy mal, Diego. Usted dijo que si yo le presento las oraciones a Dios del pueblo santo, estoy intercediendo. Yo le dije, si yo le presento a Dios, digo, sí, presentar es interceder. Y aquí el ángel le presentó las oraciones. Por eso yo le hice la pregunta antes, de forma lista, yo le hice la pregunta antes. Caíste redondito con la pregunta, Dieguito, lo siento mucho. Ahí no dice que Siguiente están orando. pregunta, Diego. Siguiente pregunta en mi tiempo, gracias. ¿Solo debemos pedir intercesión a los vivos y no a los muertos, Diego Sic? Sí, porque dice la palabra de Dios, dice exactamente en Santiago 5:13, está alguno enfermo, llame a los ancianos. O sea, ¿qué son los ¿En ancianos? qué parte de la Biblia dice que no podemos pedir intercesión a los muertos? El hecho de que no diga la Biblia, no dice que no hay que ver puedo ver entonces no está inventando cosas que la Biblia no dice. porque hay reglamentos que dice que hay que pedir oración ¿Qué entre reglamentos? vivos. ¿En qué parte de la Biblia está ese reglamento? Biblia, lee el capítulo. Santiago 5:13, Santiago, ¿está alguno enfermo? Llame a los enfermos. Santiago 5:13, llame a algunos enfermos. ¿Y dónde dice ahí que no le envía a los muertos? Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 7, dice que sí. oren por todos. Ok. Muestra lo contrario, Ok. muestra lo contrario. Muy fácil. Mateo capítulo 22. Y Dios le dijo a Abraham, Dios le dijo a Moisés, yo soy Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, porque para él todos están vivos. ¿A qué mate? La pregunta. Moisés, ahora dice que está va a orando. pregunta. Siguiente pregunta. ¿Moisés está en el cielo vivo o Moisés está muerto en el cielo, Señor? Dice primera de Tesalonicenses Contésteme la 4:16 en adelante. La pregunta es, están ¿Moisés está vivo en el cielo o está muerto? Dormido en la presencia de Dios, dormido. Entonces los muertos roncan. Entonces Moisés está en el cielo y está así. Un espíritu duerme. Eso dice la escritura. Señor. Cámbialo. Dice Señor, eso un dice la espíritu escritura. duerme. Están dormidas. Dormido. Usted no entiende lo que es antropomorfismo, señor. ¿Qué es antropomorfismo? No tengo el diccionario en la mano. Es predicador. Usted debe saber esa información, señor Diego Sic. No, recuerda que soy pura Biblia, no me importa la filosofía. Señor, yo no estoy hablando de filosofía. Yo estoy hablando Sí. de antropomorfismo. Usted sabe que para entender la Biblia hay que entender antropomorfismo. Mira, le voy a explicar algo. Dios Padre no tiene cuerpo humano. No tiene cuerpo porque se Él es encarnó. espíritu. Es espíritu. Ok. La Biblia dice que Dios sintió un gran dolor en su corazón en la época de Noé. Un gran dolor. Dios siente dolor. Dios Padre. Claro, tiene emociones, es Dios. Ama. Entonces Dios es nuestro hermano. ¿Acaso amar no es sentimiento? Dice que nos creó a su imagen y a su semejanza. No es que Dios tenga oídos, sino que Él nos creó a su imagen, tenemos sentimientos, amamos. Pero la Biblia dice que Dios tiene oídos. Escucha. Usted dice que no es que Dios tiene oídos. Se contradice. Escucha, en sentido de escuchar. Señor. San Pablo dice en Filipenses 1:33, mas es difícil decidirme por una de estas dos cosas. Por un lado, quisiera morir para estar con Cristo. San Pablo dice que quisiera morir para estar con Cristo. ¿San Pablo está con Cristo ahorita mismo, sí o no? Por supuesto, está con Cristo, durmiendo, descansando. ¿Cristo está despierto o está durmiendo en el cielo, Cristo? Cristo es Dios, por favor, no compare Cristo Yo no pregunté eso. ¿Cristo está despierto o está durmiendo en el cielo? Está a la diestra del Padre, a la diestra del Padre. Está despierto, ¿verdad que está despierto Cristo en el cielo? ¿Verdad que sí? Obvio. Ok, entonces la pregunta, ¿San Pablo está con Cristo? ¿San Pablo está despierto en el cielo o está durmiendo al lado de Cristo? Porque esa es la promesa. Cuando Pablo dijo, con Cristo estoy, él está en la presencia de Cristo. San Pablo está en la presencia de Dios, sí, pero San Pablo está dormido al lado de Cristo o está despierto. Conteste. Está dormido porque eso, el mismo Pablo dormido, porque él mismo dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 51 en adelante, los muertos en Cristo, los que están dormidos en Cristo, resucitarán primero. Entonces, si los muertos están durmiendo, ¿por qué Apocalipsis capítulo 6, versículo 9, Juan dice, vi las almas de los que habían sido decapitados y le decían a Dios, soberano, santo y fiel, ¿cuándo vas a vengar nuestra muerte? Ahí estaban despiertos, no estaban durmiendo.
¿Qué hacemos con ese Eh, pasaje? ¿Lo tiramos a la basura? ahí es algo, Ahí que, no, ahí no, que, para ahí nada. que, ahí que- El cristiano no lo entiende, es otra cosa. Ahí es no, algo ahí dice que simbólico, los muertos, los que fueron simbólico. decapitados, le están diciendo a Dios, Deme orando, tre- santificado, cuando se vengan de su muerte. Ahí no está diciendo que deme- estaban durmiendo. deme mis 30 segundos, deme mis 30 segundos. Eso es simbólico porque se supone que ya están en el cielo. Entonces, ¿qué y en el significa? cielo ¿Qué dice, significa? ¿Qué dice, significa? dice en Apocalipsis 21:4 que ya no hay más llanto, no hay más dolor. Si ya no hay más llanto y no hay más dolor, ¿qué están pidiendo si ya no hay Entonces, llanto y no hay entonces dolor? están Es algo simbólico, simbólico. Entonces si es simbólico, no están durmiendo, porque los espíritus no duermen. Porque si duermen, roncan, ¿verdad que sí? Los espíritus tienen sueños, sueñan. Ay, Diego, qué mal te está yendo, Diego. Diego, otra pregunta. Mira, no una pregunta. Hebreos capítulo 12, versículos 22 a 33. Ustedes, por el contrario, se han acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios viviente, la Jerusalén celestial y a muchos miles de ángeles reunidos para alabar a Dios. Escuche, escuche. Y a la comunidad de los primeros hijos de Dios inscritos en el cielo. Se han acercado a Dios, al juez de todos, a los espíritus de los hombres buenos que Dios ha hecho perfecto. En el cielo hay espíritus de hombres buenos. Ahí no dice que están durmiendo. Oye, entonces quiere decir, hermano. Recuerde que la Biblia es profética, profética. Diego sí que acaba de decir que Pablo está en Profético. el cielo, pero San Pablo no está alabando a Dios en el cielo porque San Romanos Pablo está 4 durmiendo. dice que Dios llama las cosas que no son Diego, como si fueran. Diego. Él ya sabe todo, él ya sabe todo. Ahora Tiempo. estoy hablando yo, para terminar. Todos los que están en el cielo alaban a Dios y usted dice que no lo alaban porque están durmiendo. Tiempo. Con eso terminan mis 10 minutos de interrogatorio sobre la intercesión de los santos. No sabía que en el cielo había gente que no estaba alabando a Dios porque estaban durmiendo. No sabía esa información, pero bueno. Vamos a pasar a Diego con su tercer interrogatorio. Dieguito, adelante. Ok. Qué barbaridad. Prepárese. Esto se pone bueno. Necesito Las 1000 barbaridades personas que escucha compartan. uno acá. Bueno, ya terminó. Me toca. Ya, guarde silencio. Me toca. Muy bien. Ay, Vámonos. ay, qué barbaridad. Para que vea. Bueno, antes le digo, lo voy a cuestionar sobre la misión Las al cual tradiciones. pertenezco. No, la misión mía, lo voy a cuestionar, ¿ok? De la misión mía para ver si la misión evangélica del Príncipe de Paz es Iglesia de Cristo, sí o no. ¿Ok? Esto se va a llamar la misión evangélica del Príncipe de Paz es parte de la Iglesia de Cristo, sí o no, y usted lo va a probar. Perfecto. Mire, aquí está. 3, 2, 1. Vámonos. Muy bien. En la misión evangélica del Príncipe de Paz le voy a mencionar algunas doctrinas y usted va a decir sí o no, ¿ok? Creemos que la Biblia es palabra de Dios. ¿Esto contradice el Evangelio, sí o no? No contradice el Evangelio, pero lo saben gracias a la Iglesia Católica. No le pregunté eso. Muy bien. Creemos que el Evangelio fue Jesús el que lo vino a fundar y a enseñar y debemos de creerlo y practicarlo. ¿Esto es una gran verdad divina, sí o no? Todos los católicos lo creemos. No le pregunté Yo de respondí. católicos, le pregunté, es lo que queremos nosotros. Entonces, es una verdad divina, ¿cierto? Ya le respondí. Sí, los católicos lo creemos. Claro que sí, lo creemos los católicos porque es una verdad divina. Claro que sí. Creemos que hay que bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y así lo hacemos. Sí, Esta hay que doctrina, hacerlo. no, permítame, no le he preguntado. Yo te respondí ¿Esta que sí. doctrina es apostólica, sí o no? Sí, es apostólica, correcto. Perfecto. Sí. Creemos en la santidad y consagración de los creyentes en alma, cuerpo y espíritu. ¿Esto es tradición y doctrina apostólica, sí o no? Santidad de los creyentes siempre y cuando el Espíritu Santo sea quien obre esa transformación. Según Primera de Tesalonicenses 5:23, ¿es tradición, es práctica y creencia apostólica, sí o no? Ya lo respondí. Creemos y enseñamos en la oración en todo tiempo, como enseñó Jesús, dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Creemos que hay que orar, hay que clamar a Dios siempre. ¿Esto es doctrina apostólica, sí o no? Que hay que clamar a Dios siempre. Sí, los católicos creemos en eso. No, le agradecería que no le mencione católicos. Sí, la No estoy hablando respuesta de es sí. católicos. Sí. Estoy La hablando respuesta de es Misión Evangélica Príncipes. La respuesta es sí. Ok. Creemos que hay milagros de sanidad, tanto espiritual, por ejemplo, cuando hay un endemoniado, y física, cuando hay un enfermo. Creemos en esos milagros que son obras del Espíritu Santo. ¿Esto es tradición y creencia apostólica, sí o no?
Es creencia apostólica, pero no lo que hacen ustedes en su iglesia, que hacen ese tipo de cosas, no tienen autoridad para hacer eso. Ujú. Siguiente. Creemos que hay un cielo y un infierno. Esto es tradición apostólica y creencia apostólica, ¿sí o no? Es tradición, magisterio y Biblia. Correcto. Ujú. Lo creen los apóstoles, ¿verdad? Y Cristo lo enseñó, ¿cierto? Y doctrina católica. Perfecto. Le dije que no me esté mencionando católica porque no estoy cuestionando a su religión. Estoy Sí, hablando pero de yo sé, nosotros. yo quiero mencionarlo. Ok. Ajá. Ok, siempre se nos dice, siempre dicen que son 70,000 sectas y cada una con su religión aparte. Escuche, Misión Evangélica del Príncipe de Paz, somos más de 2,300 congregaciones en toda Guatemala. ¿Me puede probar 5 doctrinas diferentes que enseñan del uno del otro? Sí, no, ¿por qué? De Misión Evangélica del Príncipe de Paz. ¿Ustedes comparado con bautistas, metodistas, pentecostales? No. Nosotros, Misión Evangélica del Príncipe de Paz, somos 2,300 iglesias en toda Guatemala. 2,300. De estas 2,300 iglesias, puede probar, estoy hablando de Misión Evangélica del Príncipe de Paz, puede probar 5 doctrinas que una enseña diferente de la otra, sí, no, ¿por qué? Bueno, de los que creen, de los que están adheridos a su iglesia, Príncipe de Paz, realmente no conozco muchas personas, pero sí conozco personas que son seguidores suyos en su TikTok que dicen que... Doctrinas. Sí, por ejemplo, usted se lo vio mencionar una doctrina en la que usted no cree en el pecado original, y los apóstoles enseñaron sobre el pecado original. Qué cosa, ¿verdad? Tiempo. Y Es evidente que suyos usted... Tiempo. Es evidente que usted no conoce. Y aquí queda derribado y sepultado esa falacia. ¿Derribado 70,000 sectas y cada uno enseñando diferente. Yo nunca mencioné la palabra 70,000. Nunca salió de mi boca eso. Max Roper no pudo demostrar que Pero no ponga dentro palabras de las que yo no he dicho, cuando he dicho 2,300 sectas, ¿puedo decir eso de mi iglesias, boca? 2,300 iglesias, pudo probar Acúseme de lo que yo he dicho, no de lo que yo no he dicho. 5 doctrinas diferentes, 5 doctrinas que enseñan la una de la otra, no lo pudo probar. Pero sí enseñan doctrinas diferentes como enseñan los otros evangélicos. No lo pudo probar. Muy bien, siguiente. Pero sí enseñan doctrinas diferentes a lo que enseñan los pentecostales y los bautistas. Creemos nosotros en la misión evangélica del Príncipe de Paz que hay una nueva Jerusalén y que es la promesa que donde vamos a vivir. ¿Esto es una verdad tan divina, sí o no? La nueva Jerusalén, hablando del reino de Dios, del cielo. Correcto. Es una verdad divina. Doctrina bíblica y católica. No le pregunté si es católica, le pregunté si es bíblica. Yo mencionarlo. Doctrina bíblica y católica. Ya les contesté. Ok, Misión Evangélica del Príncipe de Paz cumple ir a predicar el Evangelio a diferentes lugares y países. Esto es tradición apostólica y creencia apostólica, sí, no, ¿por qué? Lo que están haciendo su iglesia principal no es apostólico ni bíblico. Porque enseña No le falsas pregunté doctrinas. eso, le pregunté, predicar el Evangelio. ¿El Evangelio es mandato y es práctica de los apóstoles, sí o no? Predicarle el evangelio, lo que enseña la iglesia católica, sí. Lo que enseñan ustedes, Príncipe de Paz, no. Lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, y de predicar el Evangelio, Sí, arrepentidos y sí, convertidos. Eso es bíblico. El problema es que ustedes, iglesia Príncipe de Paz, no predican el evangelio. Ese es el problema. Porque predicar el evangelio hay que predicarlo, pero ustedes no lo predican. Ok, siguiente pregunta. ¿Para usted qué es el Evangelio? Las enseñanzas de la iglesia católica, recogidas a través de la tradición apostólica, del Sagrado Magisterio y de las Sagradas Escrituras. Es el Evangelio de Cristo. Pero ¿cuál es? Resumido en 30 segundos, ¿qué es el Evangelio? El Resumido primado Petrino. 30 segundos. Pedro es el primer papa de la Santa Iglesia Católica. El purgatorio, la comunión de los santos, el bautismo de niños, la virginidad perpetua de María, María Madre de Dios, la asunción de María, la Inmaculada Concepción, la tradición apostólica, la confesión de pecados con un sacerdote, el sacramento de la confesión, la Sagrada Eucaristía, la intercesión de los santos, la justificación por fe y obras. Tiempo. Gracias. Según en Hechos capítulo 8 versículo 35 dice, entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura le anunció el evangelio de Jesús. ¿Dónde dice que le anunció de Pedro a sucesión petrina? ¿Dónde dice? ¿Me puede dar un texto donde los apóstoles predicaban, qué tal como usted dijo ahorita, la sucesión petrina? ¿Tiene un texto usted, por favor? Claro que sí.
Mateo capítulo ¿Dónde 16, está? versículo 16 al 19. Eh, Juan ahí, capítulo ahí, 21. ahí se estaba predicando el evangelio o se estaba dando instrucción. Se estaba predicando las dos cosas, predicando el evangelio y dando instrucción. Instrucción sobre el Eh, evangelio. no, ahí no dice, y vayan, lo que dice la Biblia es que vayan y prediquen el evangelio, no dice Pedro. Por ejemplo, ¿tiene ¿Qué usted es el evangelio? alguna El evidencia? evangelio. Pablo tiene 13 cartas. ¿Puede usted mencionar dentro de las 13 cartas a Pablo predicando, como usted lo dijo ahorita? Y hay que creer en la sucesión petrina. ¿Tiene algún texto usted, por favor, de las 13 cartas, sí o no? San Pedro específicamente no habla de la asociación petrina, pero otros textos No, de la Biblia sí hablan. Pablo, ya que Pablo es predicador del Evangelio. Pablo, ¿tiene usted una evidencia que Pablo haya predicado así? Y hay que estar bajo la sucesión petrina y la No habla María de y todo lo que usted dijo. Bueno, en primer lugar, otra pregunta anacrónica. No habla de la sucesión petrina porque todavía San Lino no era sucesor de San Pedro. Gracias. Se da Por eso cuenta, no había hablado de la entonces sucesión. no sabe ni siquiera qué es el Evangelio. San Lino Lo siento fue mucho. sucesor de Pedro después de que San Pedro escribió los Usted otros. no tiene ni la menor idea qué es predicar el Evangelio, Pero si qué la es el acabo de Evangelio. Y No, usted usted dice no que es sabe un gran- qué es el Evangelio. Usted dice que Usted tiene no mucho conoce el conocimiento. Evangelio. Aquí quedó evidenciado que no sabe qué es presentar el Evangelio. En 30 segundos no pudo presentar el Ay, Evangelio. Diego, Muy no me bien. haga reír, por Vamos favor. con la siguiente pregunta. Siguiente Eso fue pregunta. fundada el día de ayer. A ver. Escuche. Ujú. Las 7 doctrinas que le mencioné, 7 doctrinas, le refresco la memoria. Creemos en la Biblia, que es palabra de Dios. Creemos en el Evangelio de Jesús. Creemos que hay que bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Creemos en la santidad y consagración. Creemos que hay un infierno y un cielo. Creemos que hay sanidad. Pregunta. ¿Estas doctrinas las inventó Martín Lutero? Sí, no, ¿por qué? Rápido, porque ya se acaba el tiempo. Doctrinas son bíblicas y son parte de la Iglesia Católica. ¡Bravo! Ve que les dije hace un rato, se acabó. Es fundado por Lutero, ¿Se fundado acabó por qué? Lutero. No pudo probar, no ¿Y el pudo pecado probar. original Él dijo que que usted no, rechaza? que no. Señor, es mi tiempo. Son mis últimos 40 segundos. Él no pudo probar que estas doctrinas quedó evidenciado que Pero esas él doctrinas son pudo, católicas, ustedes pudo. copiaron de Señor, nosotros. guarde silencio, porque me voy a tomar mis 40 segundos. Guarde silencio, ¿ok? Es mi conclusión. Él no pudo decir ni un no en todo lo que le cuestionó. No dijo ni siquiera un no, fue sí. Porque esas doctrinas son La misión católicas. evangélica del Príncipe de Paz sí viene de Cristo. Y cuando yo le cuestionó, porque ustedes no te pudo copiaron decir de la ni un sí, doctrina puro católica. no. Cuando le pregunté la última pregunta, jaque mate, las inventó Lutero, dijo que no, se Ay, murió. qué barbaridad, Como dijo alguien por ahí, barbaridad. se murió el ¡Tiempo! diablo. Gracias. 10 minutos, se le tocó su tiempo. Diego, sí. Bueno, queridos hermanos, este fue un debate muy. Yo me divertí bastante. Espero que Diego se haya divertido. Y todos ustedes, mis hermanos, tanto evangélicos como católicos, que se dieron cita aquí en mi canal y como en el canal de Diego Sig, debate multitemático. Fue un debate muy candente. Les dije que les iba a encantar, les iba a gustar. Y bueno, espero que todos, tanto evangélicos como católicos, hayan copiado, hecho nota de todo esto. Y no sé, Diego, ¿qué te parece? A mí me encantó. ¿Qué te parece el formato? Yo me acoplo a todo formato. No pasa nada. Pero qué valiente que eres tú, porque al principio no querías. Ay, no. Cuando los católicos dijeron, no, "Debate no es que con no, Max, que no es que tienes no miedo". quiero. Tú dijiste, yo no la tengo miedo, más voy a aceptar, pero qué bueno, se necesita ser muy valiente, pero Diego, bueno, vamos a despedirnos ya, cerrar esta transmisión. Yo voy a seguir unos minutos más en mi TikTok y tú sigues en el tuyo. Vamos a despedirnos acá. Despídete tú, Diego. Muy bien, se acabó el debate, ya no voy a hablar del debate, saquen sus conclusiones, como siempre digo, no me gusta echarme flores, como dice el proverbio, que no te alabe tu propia boca, que te alabe el extraño. Así que un abrazo, Max, un abrazo. Aquí es cuestión doctrinal, nada personal, nada de eso. No, doctrinal. nada personal. Y a todos los que están por allá, Dios les bendiga, y los que están por acá, Dios les bendiga, un abrazo. Y también a ti, Diego, gracias también por haber aceptado este debate y también tanto evangélicos como católicos que se dieron cita, gracias y bendiciones a todos. Y como yo dije, como siempre, no debato para conocer a mi oponente, sino para ayudar a mis hermanos católicos a conocer y defender su fe. Bendiciones a todos mis queridos hermanos católicos que se han dado cita. Aquí cerramos, nos separamos los dos, Diego Sic y yo. Y en esta Dios bendiga. transmisión, gracias Bendiciones. por su... Gracias, bendiciones.